Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Eh, Me gusta la difusión científica, la difusión de las ciencias naturales, la difusión de las ciencias sociales, la historia. Y bueno, soy psicólogo de profesión de base y tengo una maestría en desarrollo local. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre el Parque Nacional El Cajas, ¿sí? Sobre el Parque Nacional El Cajas, que está acá en el Ecuador, donde me ubico, en el sur del Ecuador, concretamente en la provincia de La Suay. Entonces, la conferencia y el tema de hoy es Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. Antes, invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales. Eh, Me pueden seguir como Elvis Orellana Espinosa en Facebook. Asimismo, con ese mismo nombre me encuentran en YouTube, principalmente en Facebook y YouTube. Pero también, si es que gustan, no utilizo mucho, pero es Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Y por supuesto, a mi número de teléfono o al número de WhatsApp, que es el 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. Bueno, además también agradecer a todas las empresas que nos auspician, que nos apoyan y si asimismo desean auspiciar esta iniciativa científica de investigación, de historia, de difusión y divulgación científica con estas conferencias, pues estamos a las órdenes, se pueden contactar conmigo y podemos colocar su publicidad de sus negocios, de sus empresas aquí en mi canal en YouTube y en las diferentes redes sociales donde colocamos estos videos. Estamos para difundir también sus negocios y empresas. Y agradecer a Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y asesoría inmobiliaria, asimismo también a Trajes Orex, empresa de ropa, de calzado, acá en el Cantón Gualaceo. Estas empresas ustedes les pueden seguir en Facebook, a Orellana Construcciones y a Trajes Orex. Asimismo, invitarles a que sigan Cafetería y Pastelería El Montañés, una empresa de acá del Cantón Gualaceo, deliciosas tortas y postres cuando lleguen al Cantón Gualaceo en la provincia de La Suay. Y asimismo, si desean asesoramiento en software, en cámaras de seguridad eh, y tecnología, pueden visitar la página de Bior Tecnología del Cantón Gualaceo en la provincia de La Suay. Son las empresas que nos apoyan y asimismo agradecer a Muy y Asociados en la ciudad de Ambato, cuyo propietario es el arquitecto Nelson Muy Cabrera, que son nuestros auspiciantes. Y si ustedes asimismo desean auspiciar estas conferencias, estos videos, estas entrevistas que tenemos en YouTube, pues estamos a las órdenes. Bueno, iniciando lo que es el tema de hoy, que es el Parque Nacional El Cajas, su historia natural, vamos a revisar algunos temas importantes. Primero, a nivel de un contexto, antes de ir directamente al tema del Cajas, del Parque Nacional El Cajas, acá en el Ecuador, vamos a realizar una perspectiva de contexto, de entrar en contexto a lo que es la historia natural del Parque Nacional El Cajas y su ecosistema. Eh, Desde una perspectiva histórica en el contexto internacional hay que entender que hace 201 millones de años, en el Jurásico, se dio y se desarrolló lo que es la orogenia andina, el alzamiento de la cordillera de los Andes, en el cual está ubicado el Parque Nacional El Cajas. Asimismo, hace pocos años, no es más de 5 años que se ha encontrado lo que es un dinosaurio en la provincia de Loja, acá hermana provincia de La Suay. Hace 85 millones de años existió un dinosaurio que ha sido investigado y descubierto por un equipo de investigación tanto argentino como ecuatoriano de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el cantón Palta, en la provincia de Loja, y que se le denominó a este dinosaurio Yamana Saurus en honor al cantón Yamana, donde se le encontró. Eso es el primer dinosaurio encontrado, prácticamente el más antiguo acá en el Ecuador. Bueno, no es el primero, sino es el más antiguo, porque el primero fue otro dinosaurio que ya vamos a mencionar. Ya. Eh, bueno, no, este es un dinosaurio, el otro es una megafauna que existió hace pocos años. Pero bueno, vamos
a ir desarrollando poco a poco. Entonces, lo primero, hace 85 millones de años, más o menos, 85, 65 millones de años aproximadamente, se encontró este dinosaurio en la provincia de Loja, en el cantón Palta. Hace 65 millones de años tenemos en el Ecuador lo que es el famoso bosque petrificado de Puyango, asimismo cerca del cantón Palta. En este caso, Puyango es otro cantón de la provincia de Loja, el cantón Puyango. Aquí se encontró el bosque petrificado de Puyango, donde que hay árboles que ya están petrificados y que es parte de la investigación geológica, de la investigación paleontológica, etcétera. Entonces, sí les invito a algunas conferencias que están relacionadas con esta de aquí. Por ejemplo, tenemos una conferencia que se denomina ¿qué es la paleontología? ¿Ya? ¿Qué es la paleontología? Tengo una conferencia en mi canal en YouTube y ahí van a encontrar un poco lo que es este famoso bosque petrificado de Puyango, que es parte del estudio de la paleontología. Asimismo, los dinosaurios también son investigados por la biología y por la paleontología, así como por la geología. Ya, entonces, hace 65 millones de años tenemos acá en el Ecuador registros dentro de este bosque petrificado de Puyango. Hace 4 millones de años se dio, o según algunos investigadores científicos, se ha dado un gran intercambio biótico americano en el Istmo, en Panamá, ¿sí? Donde que se cruzaron muchas especies, tanto de Sudamérica hacia América del Norte, como América del Norte a América del Sur, y por supuesto en Centroamérica. Entonces se dio un gran intercambio biótico y dentro de esos procesos de migración hace 4 millones de años al Ecuador y a Sudamérica, al Ecuador y por lo tanto al Parque Nacional Cajas, migró lo que es el conocido puma andino que encontramos en el Parque Nacional del Cajas y también lo que es el oso de anteojos o el famoso oso andino que muchos zoólogos y biólogos han investigado, historiadores naturales han investigado lo que es el gran intercambio biótico que se dio hace 4 millones de años. Cuando ustedes vean MA, significa millones de años. Ya. Hace mejor dicho, entre el 15.000, ¿sí? Entre el 15 y el 11.000 antes de Cristo, con 15.000 al 11.000 antes de Cristo aproximadamente, en el mundo, en Sudamérica, en el Ecuador y por lo tanto en la cordillera andina, donde está ubicado el Cajas, se dio la última glaciación. Algún rato haremos alguna conferencia concreta sobre la última glaciación. Y también o mejor dicho, entre el 8.000 y el 10.000 antes de Cristo, incluso algunos dicen que hasta es más antiguo, pero bueno, más o menos ese es el dato. Hasta ahora, en el 8.000 antes de Cristo, se dio el poblamiento humano en el Ecuador, los primeros poblamientos humanos en el Ecuador. En el caso de la costa, en la provincia de Santa Elena hay restos arqueológicos de la cultura Las Vegas, en Santa Elena, y en el caso de acá de la Azuay, tenemos Chopchi, en el cantón Siksik, que es uno de los puntos arqueológicos más antiguos del Ecuador, conjuntamente con Las Vegas. Ya, eso principalmente. También otros aspectos de la historia natural en el contexto internacional. Quiero hacer un breve repaso de lo que es la historia natural. ¿Ya? También tengo una conferencia que se denomina Historia Natural del Ecuador. Sí, tengo algunas conferencias. Una que les recomiendo, que se llama Historia Natural del Ecuador. Otra que se denomina Historia Natural Homínida, ¿sí? De la evolución de los primates en África y en el mundo, y lo que es Historia Natural del Azuay. Entonces, complementaria a esta, les recomiendo estas: Historia Natural del Ecuador, Historia Natural Homínida, Historia Natural del Azuay, y otro que es ¿qué es la paleontología? Son algunas conferencias que yo tengo en YouTube y que les recomiendo. Asimismo, tengo una entrevista con el biólogo Juan Pablo Martínez. Ustedes entran a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y van a encontrar una entrevista con Juan Pablo Martínez, que hablamos también de biología, hablamos de ciencias y de otros temas importantes. Y también con el ingeniero Pablo Matute, que es ingeniero ambiental. También tenemos otra entrevista en mi canal en YouTube. Entonces les recomiendo principalmente estas conferencias y entrevistas. Y otra que también les recomiendo es metapsicología. Ya, eso para relacionar
también con otras ciencias. Entonces, dentro del contexto internacional de la historia natural, que también hablo en las conferencias de historia natural del Ecuador, de la SUAY, y la historia natural de los homínidos, podemos mencionar algunos aportes importantes de varios científicos de la historia natural, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, etcétera. En el año 1520, entre 1520 y 1554 acá a Sudamérica, a América, llegó desde España Cieza de León. Entonces vivió Cieza de León entre 1520 y 1554. Me parece que por acá, por el Ecuador, estuvo, si no estoy mal, entre el año 40 y 50 aproximadamente. ¿Ya? En la década de los 40 del siglo XVI estuvo Cieza de León, que fue un cronista de Indias y que ya hizo una descripción o hizo un tipo de crónica natural del Ecuador. Entonces les recomiendo también a este importante investigador y escritor más que nada. En el año de 1704 nace Pedro Vicente Maldonado, naturista, geógrafo ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, muere en 1748, al que ustedes ven en pantalla en la fotografía. Fue un naturista, científico, geógrafo, uno de los primeros que se aproximan a las ciencias naturales, a la geografía, a la geología, a la naturaleza en el Ecuador. Entonces, es importante mencionar a este famoso, importante, para no olvidarlo, que acá en el Ecuador, en esa época, en el siglo XVIII, ya tuvimos un importante personaje de nuestra historia ecuatoriana y un gran científico de esa época, por supuesto. Claro, la ciencia ha ido cada vez avanzando, desarrollándose, hay una historia de la ciencia del Ecuador, pero uno de esa parte importante para que tengamos lo que tenemos y hemos tenido en el siglo XX, en el siglo XXI que estamos actualmente, es importante rescatar los aportes y la biografía de Pedro Vicente Maldonado. En 1771 se publica la taxonomía de los mamíferos de Carlos Linneo, ¿sí? Un biólogo, un sueco, en Suecia, europeo, científico, naturalista, botánico y zoólogo. También importante lo que es la publicación de Carlos Linneo. También otro de los aspectos y de los personajes importantes es Louis Fraser, o Louis Fraser, como se escribe, Louis Fraser, como siempre digo, yo no soy tan bueno a veces para los pronunciamientos en inglés, siempre les voy a pedir disculpas por ese aspecto. Ahí tengo un tema de que no manejo tan a la perfección el inglés y no manejo muy bien, solo algo lo básico. Entonces, vive Louis Fraser, zoólogo y recolector de especies británico, que también hizo importantes a la historia natural. Entre 1823 y 1904, prácticamente en lo que ya es en el siglo XIX, vive Robert Toms, ¿sí? Robert F. Toms, que es un mastozoólogo británico, ¿ya? Todos estos aspectos estoy mencionando para llegar después a lo que es el Parque Nacional El Cajas, ya que el Parque Nacional El Cajas, además de ser un punto turístico importante, es parte de la historia natural del Ecuador, es parte de la historia natural de Sudamérica, de América y del mundo. Entonces, hay que entender que todos estos aportes han servido para investigar y promover lo que es el Parque Nacional El Cajas, por eso es un contexto internacional. De ahí, entre 1858 y 1929, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, también vive Michael Rogers Oldfield Thomas, un mastozoólogo británico importante para los aportes. En 1859 y 1922 vive William de Winton en Inglaterra, que fue un naturista y zoólogo para los que deseen y gustan investigar lo que es la naturaleza y la zoología y los animales. Entre 1893 y 1988 vive Raymond Dart y publica sus hallazgos sobre el Australopithecus. ¿Por qué menciono a él? Porque es importante la paleontología, ¿ya? Hay que investigar también la paleontología del Cajas. Ya vamos a ver después de eso de ahí. No solamente biólogos y zoólogos, ingenieros ambientales tienen que investigar el Cajas, sino también paleontólogos.
Raymond Dadd fue un importante paleontólogo y descubrió lo que es el Australopithecus en África. Acá no vamos a encontrar el Australopithecus porque, bueno, acá no hubo el proceso de evolución. Después más bien llegaron los Homo sapiens, eh, pero yo lo que quiero rescatar de Raymond Dahl es que fue un paleontólogo, uno de los paleontólogos más importantes. Entonces, la paleontología es importante para investigar tanto los microorganismos como las plantas, como los animales, desde un punto de vista de los fósiles, de la paleontología. Entonces, también hay que investigar en el Cajas y en el Ecuador, desarrollar lo que es la paleontología. Otro ejemplo de un científico natural o una cientista natural mujer, nace en 1934 la famosa Nay Goodall, ¿sí? Nay Goodall, se escribe Jane Goodall, ¿sí? Se escribe Jane Goodall, y en los años 70 empieza su contacto de investigaciones sobre los mamíferos, en este caso sobre los primates, los chimpancés en África. Acá no vamos a investigar los chimpancés porque no existen los chimpancés, pero sí en el caso del Ecuador existen muchos primates. Entonces hay que desarrollar también la primera. Ya ahí tuvimos un pequeño corte del internet, pero bueno, estábamos en que les estaba diciendo que en el caso del Ecuador, si bien no hay los homínidos en el caso de Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, solo tenemos Homo sapiens que llegaron aproximadamente hace unos 12.000 años al Ecuador, aparentemente, pero hay otras investigaciones que no se han desarrollado. Eh, hay gente que dice que en América del Sur ya hubieron asentamientos desde hace 40.000 a 60.000 años. Pero bueno, en el caso de Jane Goodall, es una primatóloga especialista en los chimpancés. Si bien acá no hay chimpancés en su ambiente natural, de pronto pudiéramos desarrollar otro tipo de investigaciones respecto a otros primates. Entonces, es importante lo que es la zoología, la primatología. Ojalá después hagamos una conferencia que estoy pensando hacer sobre primatología. Bueno, asimismo, entre 1727, ya en un contexto nacional ecuatoriano, hablando de lo que es la ciencia, la historia de la ciencia y la historia natural ecuatoriana, de algunos que han aportado a la historia natural del Ecuador, tenemos a Juan de Velasco, el padre jesuita, Juan de Velasco, ecuatoriano, que vivió entre 1727 y 1792, estamos hablando del siglo XVIII, y que hizo una historia natural del Ecuador y también ya describe mucho de lo que es la fauna y la flora ecuatoriana. Entre 1769 y 1859 vive Alexander von Humboldt, inglés, británico, que llegó al Ecuador y que también hizo una descripción de algunos mamíferos del Ecuador, que ya hace algunos aportes a la historia natural, a las ciencias, a la biología, etcétera. Entonces es importante rescatar los aportes de Humboldt acá en el Ecuador y que llegó por allá estuvo acá entre inicios del siglo, sí, inicios del siglo XIX prácticamente, Humboldt, y que estuvo acá en el Ecuador. También entre 1790
sí, entre 1790 y 1794, también llegó la expedición Malaspina, ¿sí? No sé si se pronuncia así, pero es la expedición Malaspina de España. Llega a Ecuador, concretamente a Guayaquil, y de ahí hace muchas investigaciones en el campo de la biología, de la zoología. Esta expedición científica Malaspina de España llega al Ecuador, cuando aún no estábamos independizados de España. En 1790 también Antonio Pineda fue un marino y naturalista español, estudió y publicó algunas investigaciones sobre la fauna ecuatoriana. Antonio Pineda, marino, zoólogo y naturalista. Entre 1804 y 1871, estamos hablando de la primera mitad casi del siglo XIX, un importante personaje que ustedes ven en pantalla, que es Juan Manuel Villavicencio, un naturalista, científico, médico y paleontólogo ecuatoriano. Yo creo que hay que rescatar a este personaje. Ojalá en algún momento podamos hacer su biografía y encontrar material sobre él. Juan Manuel Villavicencio, médico, naturalista, paleontólogo, biólogo ecuatoriano, muy importante para los inicios de lo que fue la ciencia por allá en la primera mitad del siglo XIX. En 1834, Charles Darwin, sí, el importante naturalista de la evolución, llega a Galápagos en el famoso Beagle, sí, que este barco, el Beagle, sí, entonces llegó y estuvo acá entre 1834 y 1836, estuvo Charles Darwin, por eso hay una fundación Charles Darwin en las Galápagos, acá en el Ecuador. En 1844 se publica la obra de Juan de Velasco por el gobierno ecuatoriano, que permanecía en el olvido. Es decir, la obra de Juan de Velasco estaba olvidada porque se le había desacreditado por algunas personas. Al padre Juan de Velasco se le desacreditó y no se le publicó su obra de historia natural del Ecuador, que acuérdense que el padre Velasco murió en 1792 y su obra quedó en el olvido prácticamente hasta 1844, cuando se descubre nuevamente su obra y sus aportes. Entonces es publicado por el gobierno ecuatoriano en 1844. Desde ahí se conoce un poco más sobre Juan de Velasco, pero aún así sigue siendo uno de los olvidados por los científicos ecuatorianos y en las universidades, a pesar de que él aportó mucho a la biología, a las ciencias naturales, a la historia social y política también del Ecuador. Otro importante aporte es de Carlos Tobar, Carlos R. Tobar, que vivió entre 1853 y 1920. Estamos hablando prácticamente ya los inicios del siglo XX, luego de haber visto estos personajes que hicieron como las bases o sentaron las bases de la historia natural y de las ciencias naturales en el Ecuador. Juan de Velasco, Alexander von Humboldt, la expedición Malaspina, Antonio Pineda, Manuel Villavicencio, Charles Darwin, llegamos a Carlos Tobar, ya prácticamente inicios del siglo XX. Carlos Tobar, un naturista, médico y biólogo ecuatoriano que vivió, como les dije, nació en 1853 y falleció en 1920. Estamos prácticamente ya hablando de lo que es los inicios, sí, los inicios del siglo XX. Y también hay que mencionar otro hito importante dentro del contexto nacional, que entre 1860 y 1875, que fue el gobierno de el doctor Gabriel García Moreno, que fue uno de los más importantes presidentes del Ecuador. Gabriel García Moreno, que ha sido muy tachado de manera negativa por algunos sectores ideológicos, políticos demasiadamente fuertes. Por supuesto que tuvo quizás para su época cosas negativas, pero sobre todo tuvo cosas muy positivas también. Fue un gran pionero de la ciencia, de la fundación de la Escuela Politécnica Nacional, trajo muchos científicos de París, de Europa, de Alemania. Gabriel García Moreno, este importante presidente ecuatoriano, que hay que rescatar su verdadera biografía, más allá de los sesgos ideológicos que pueda tener algunos sectores demasiadamente radicalistas.
y que le odian a Gabriel García Moreno. Inclusive se han hecho unas películas medio malas y unas literatura medio malas respecto a Gabriel García Moreno, pero hay que rescatar su biografía en todos sus pros y contras, digamos, para tener una visión un poco más objetiva o menos subjetiva, cargado, que no esté encargado demasiadamente de ideologías políticas, entonces, ni fanatismos, como ya por ahí hay una escritora y unos directores de cine que hicieron la película sobre él. Entonces, más bien yo les invito, ¿cierto?, sobre Gabriel García Moreno, que administró entre los años 60 y 75 del siglo XIX. Les invito a una entrevista que tengo con un muchacho, con un estudiante, lector, le gusta mucho la historia, está estudiando comunicación social, que es muchacho Parra, eh, Freddy Parra. Les invito a una entrevista con Freddy Parra en mi canal en YouTube. Buscan Freddy Parra y ahí tengo la entrevista con él, que hablamos mucho de la época del Ecuador entre 1830 y 1930 aproximadamente, en los inicios de la República, y donde que hablamos también mucho de la biografía de Gabriel García Moreno. Y dentro de esa época, entre 1860 y el año 1875, Gabriel García Moreno plantea la iniciativa de una vía por el Cajas, la famosa ahora que conocemos como la Cuenca Molleturo Naranjal. Incluso hay una parte, unos caminos de herradura, donde que se menciona el camino de Gabriel García Moreno, que atravesó el Cajas, ¿sí?, acá en el Azuay. Lo que ahora conocemos como Parque Nacional del Cajas, en ese tiempo seguramente era un bosque muy importante, y por ahí pasó Gabriel García Moreno, y que planteó la iniciativa de construir una vía por el Cajas. Hizo ciertos esfuerzos, pero no se concretó hasta después, en el siglo XX, por otras personas. Entonces yo les invito a la entrevista con Freddy Parra, ¿sí?, para complementar lo que ustedes ven aquí sobre la biografía y la vida de Gabriel García Moreno. Entonces les invito a esa entrevista, que es de este muchacho que conoce mucho sobre la biografía de Gabriel García Moreno. Ya. Ya. Después también tengo entre 1870, aquí tengo una duda, ¿sí? Entre 1875 y 1878 pasa Alexander Humboldt, pasa por el Cajas, menciona aquí, pero estoy mal con las fechas, porque seguramente antes había dicho que Humboldt vivió en el siglo, entre fines del siglo XVII, del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, pero acá tengo un dato que algo pasó aquí. Les digo, sinceramente tengo una equivocación, me sepan disculpar. Y aquí hay una pequeña falla, porque Humboldt pasó por el Cajas a fines del siglo XVIII. Esto no va aquí. A veces uno hace estas diapositivas y hay una confusión. Ya, entonces ahí seguramente estaba escribiendo sobre otra cosa y se me pasó eso de ahí. Bueno, entonces, en 1892, Teodoro Wolff, que fue otro de los más importantes científicos que pasó por el Ecuador, escribió incluso lo que es un libro que se denomina, ustedes pueden encontrarlo en el internet, con Doctor Google, como se dice en Google, pueden encontrar un libro que está en digital, de Teodoro Wolff, que escribió sobre geografía y geología del Ecuador. Geografía y Geología del Ecuador, que escribe en 1892. Este importante científico sienta las bases para la ciencia del siglo XX y del siglo XXI. Teodoro Wolff, este famoso alemán, me parece que es alemán, Teodoro Wolff, y que llegó al Ecuador a fines del siglo XIX y que hizo esta publicación, Geografía y Geología del Ecuador. Un naturalista, geógrafo, geólogo, apasionado por las ciencias naturales y por el Ecuador, este alemán Teodoro Wolff. Yo creo que a él hay que rescatarlo muchísimo. En 1899 nace
Alfonso María Olaya, naturalista y miembro de una familia de colectores profesionales ecuatorianos, ¿ya? La familia Olaya, que es muchos naturistas y fue miembro de esta familia de colectores ecuatorianos en lo que son algunas especies de animales y de plantas. También aportó a lo que es la ciencia, la biología del Ecuador. Entre 1980, aquí está mal, 1868, entre 1900, a ver, aquí está mal, quiero 1868, entre 1868 y 1939 vive Enrico Festa, que es un zoólogo que visita el Ecuador, ¿sí? Enrique Festa, un zoólogo importante europeo que visita el Ecuador y que hay que mencionarlo a él también. En 1901, ya lo que es entrado el siglo XX, nace Franz Spillmann, zoólogo y paleontólogo austriaco, estuvo investigando en Ecuador entre 1920 y 1947, ¿ya? Franz Spillmann, zoólogo y paleontólogo austriaco, europeo, estuvo investigando en el Ecuador entre 1920 y 1945 y él había nacido en 1901. Entre 1903, sí, inicios del siglo XX, vive Gustavo Orsés Villagómez en la ciudad de Quito, y que sienta las bases para las ciencias naturales del siglo XX del Ecuador. Gustavo Orsés Villagómez, que nació en 1903 y falleció en 1999. Gustavo Orsés Villagómez, naturalista, científico, zoólogo ecuatoriano. Gustavo Orsés Villagómez, integrante del Instituto de Ciencias Biológicas, del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, del Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional de Quito lleva el nombre de Gustavo Orsés Villagómez, que fue un científico, naturista y zoólogo ecuatoriano que ustedes ven en la foto, en la pantalla. Y a este personaje también habrá algún momento que dedicarle a una biografía, porque ha sido uno de los científicos más importantes de la biología, de las ciencias naturales, en el caso ecuatoriano, y que sentó las bases para las investigaciones de futuros o nuevos biólogos, zoólogos, historiadores naturales, Gustavo Orsés Villagómez, y que el Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional lleva su nombre. No tengo la oportunidad de conocer ese museo, pero yo creo que hay que difundirlo y algún rato conoceré cuando me vaya a la ciudad de Quito. Importante este Museo de Ciencias Naturales. Entre 1908 y 1999 vive Robert Hofstetter, Robert Hofstetter, paleontólogo francés, estudió a los mamíferos del Ecuador y que trabajó con Gustavo Orsés Villagómez. Robert Hofstetter, paleontólogo francés que trabajó en la Escuela Politécnica Nacional, en el Instituto de Ciencias Biológicas, que sentaron las bases para la biología ecuatoriana y la biología azuaya también. Entonces, los biólogos deberían conocer un poco más a lo que es, no solo los biólogos, sino en general, los ecuatorianos deberíamos conocer a Robert Hofstetter, este europeo francés paleontólogo. En 1959, Galápagos es declarada zona natural protegida, ya Parque Nacional Protegido. Fue el primer parque nacional, Galápagos, en 1959, que lleva esta declaratoria. Es declarado por el Ecuador zona natural protegida, ahora se le conoce como Parque Nacional Galápagos. Entonces esto fue declarado y fue el primero que recibió esa declaratoria de todos los parques naturales que hay en el Ecuador, dentro de lo que es también el Cajas, pero Galápagos fue el primero en 1959. Ya, entre 1964 y 1970, Edward Lenin y Karen Stotter se encontraron en Las Vegas de Santa Elena 15 especies de mamíferos. Ya estos arqueólogos que investigaron en la cultura Las Vegas de Santa Elena encontraron varias especies de mamíferos como arqueólogos.
Entonces, ahí es importante también desarrollar la paleontología en estos puntos, como es la península de Santa Elena, en la cultura de Las Vegas, en el Museo Amantes de Zumpa, en la costa ecuatoriana. En 1969 inicia la construcción de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. ¿Ya? Inicia la construcción en 1969. Acuérdense que mencionamos a Gabriel García Moreno, que por allá entre 1860 y 1875, a fines o en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo la iniciativa de construir esta vía, pero no se concretó sino hasta 1969, que inicia la construcción y es la que atraviesa el Parque Nacional El Cajas. Entonces, antes de ser declarado Parque Nacional El Cajas, se comenzó a construir esta vía Cuenca, Molleturo, Naranjal, en el año 69. Ya. Otros aspectos del contexto nacional y de la historia natural, otros aspectos importantes, es que en 1970 se declara zona natural protegida el Cayambe Coca, ¿sí? Allá en la parte nororiental del Ecuador. También en 1970, Tomás Lynch y Susana Pollock, con otros historiadores y antropólogos cuencanos y azuayos, Tomás Lynch con Susana Pollock, encontraron restos de 11 especies de mamíferos en la famosa cueva de Chobchi de Zig-Zig. En la cueva de Chobchi de Zig-Zig, estos dos investigadores encontraron 11 especies de mamíferos en esta cueva. Entonces, es importante tener esos conocimientos para los que les gusta la zoología, y muchos de estos animales también se encuentran en lo que es hoy el Parque Nacional El Cajas. En 1970 hay publicaciones del zoólogo ecuatoriano Luis Albuja. En 1975 el Sangay es declarada zona natural protegida, ¿ya? En 1975 el Cotopaxi es declarado zona natural protegida. Entonces, tenemos en 1959, ¿sí? 1959 Galápagos es declarado como zona natural protegida, es el primero. Después de eso es el Sangay, en el 75 es declarado, perdón, en el 70 es declarado Cayambe Coca, en el 75 es declarado el Sangay. Asimismo, como en ese mismo año es declarado el Cotopaxi zona natural protegida. Entonces tenemos 4 lugares que ya son declarados desde los años fines de los 50, zonas naturales protegidas en el Ecuador. Y en el 77, el Cajas es declarado zona protegida mediante acuerdo ministerial del gobierno, pero todavía no se le denominaba Parque Nacional El Cajas, sino hasta después que vamos a revisar. Pero ya se lo declara como zona protegida, como acuerdo ministerial del gobierno en 1977. Después de Galápagos, después de Cayambe Coca, después del Sangay, después del Cotopaxi, el quinto es el Cajas, declarado como zona protegida en el 77, y acordémonos que en el 69 inicia la construcción. Previo a ser declarado zona natural, se inicia la construcción de la vía Cuenca Naranjal, Cuenca Molleturo Naranjal. Después del Cajas, en el 79, 2 años después, es declarado el Yasuní como zona natural protegida. En el año 79, el Parque Nacional, o bueno, ahora se conoce como Parque Nacional Machalilla, es declarado zona natural protegida. Este importante lugar del sur de Manabí, el Machalilla. Y el Yasuní, que es el segundo de mayor extensión e importancia en el Ecuador. Bueno, todos son importantes, pero el Yasuní es el segundo más grande y más conocido a nivel internacional. Lamentablemente hay mucha extracción petrolera ahí, hay conflictos socioambientales en el Yasuní. Ya. En el 79 ya dije sobre el Parque Nacional Machalilla, es declarado, antes es denominada zona natural. En el siglo XXI se dan publicaciones de Diego Tirira, sí, Diego J. Tirira, es un importante biólogo y zoólogo ecuatoriano, publica Mamíferos del Ecuador, sí, es una publicación de Diego Tirira, Mamíferos del Ecuador, ya en el siglo XXI esto prácticamente, y en el 2014 Diego Tirira habla sobre la historia de la mastozoología,
La mastozoología en el Ecuador, que es el estudio de los mamíferos, habla sobre la historia de los mamíferos en el Ecuador. En el año 2014, Diego Tirira, que es un importante mastozoólogo y zoólogo ecuatoriano, que hay que revisarlo, y hay algunos artículos que estaba revisando sobre él, especialmente lo que es la historia de la mastozoología en el Ecuador. Entonces hay que promocionar a nuestros científicos que han aportado mucho, y en este caso Diego Tirira habrá que mencionarle mucho y que sigue investigando hasta la actualidad. Asimismo, en el siglo XXI se crea el Museo de Zoología y varias publicaciones de investigaciones sobre los mamíferos del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, y entre algunos de sus escritores e investigadores actuales del siglo XXI está Armando Castellanos y Andrea Vallejo en este 2020, que han hecho algunas publicaciones. Incluso ustedes buscan en el internet, hay una página de la PUSE respecto a biología, zoología, Museo de Zoología y publicaciones sobre mamíferos en el Ecuador. Entonces, estos importantes personajes. Ya, esto lo que es el contexto nacional. Entonces, antes de llegar a lo que es el Cajas, es importante conocer todo lo que ha sido el desarrollo de la historia natural a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, y prácticamente hemos llegado a lo que es el Parque Nacional El Cajas. Con todos estos antecedentes que ya mencionamos también mucho sobre el Cajas, hicimos alguna historia, por eso esta conferencia es sobre historia natural del Parque Nacional El Cajas. Podemos mencionar que está dentro de la provincia de la Azuay. Ustedes ven este mapa, en el cantón Cuenca está el Parque Nacional El Cajas, al lado izquierdo está la provincia de la Azuay, y donde está ubicado el Parque Nacional El Cajas, a la parte noroccidental de la Azuay. En la parte noroccidental de la Azuay se encuentra el Parque Nacional El Cajas, a no más de 40 kilómetros del cantón Cuenca. No sé exactamente el número de kilómetros desde Cuenca hasta el Parque Nacional Cajas, pero seguramente no es más de unos 40 kilómetros, que está mucho más cerca, seguramente. En vehículos son más o menos unos 15 a 20 minutos a lo que es la laguna La Toreadora, que es la más importante del Parque Nacional del Cajas y donde están las oficinas administrativas del Parque Nacional del Cajas. Ya. Algunas características, ¿sí?, del Cajas es que en 1960, bueno, voy a repetir algunas cosas que ya lo dije, pero voy a complementar otras. Son algunos hitos históricos sobre el Cajas. En 1969 inicia la construcción de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, pero ya tenía como antecedentes las iniciativas de Gabriel García Moreno en el siglo XIX, y en el 69 inicia la construcción de la vía. En el 77 es la creación de la zona protegida del Cajas mediante acuerdo ministerial del gobierno. En 1996 se declara Parque Nacional. Pasó de ser zona protegida de un bosque, de un sistema ecológico, pasó a denominarse Parque Nacional. Entonces, se declara Parque Nacional Cajas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es importante. En el 2002 se lo declara a El Cajas como sitio Ramsar por la Convención de Humedales. Es uno de los humedales más importantes del mundo, lo que es el Cajas. En el 2013 se da otra declaración sobre el Cajas como reserva de la biosfera, concretamente a lo que es el macizo del Cajas, es declarado reserva de la biosfera por la UNESCO, ¿sí? Entonces, estos son datos importantes de los hitos sobre el Parque Nacional Cajas. En el año 2014, el número anual de visitantes del Parque Nacional El Cajas es de aproximadamente 53,000 personas. Estamos hablando de 52,990 personas registradas dentro de lo que son las visitas anuales del año 2014, por turistas, por investigadores, etc. Ya, algunas descripciones básicas de lo que es el Parque Nacional El Cajas. Acordémonos que esta es una conferencia que no es de tipo, no soy especialista en biología, no soy especialista en zoología, ni en paleontología. Lo que acá hacemos más bien es una forma de divulgación, de educación general,
Y vamos a hacer en este caso una descripción básica de lo que es el Cajas, que está ubicado en el Ecuador, como ya habíamos dicho, en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca. Es un páramo, un ecosistema de páramo protegido que está aproximadamente entre 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ya esa es la altura del Parque Nacional del Cajas sobre el nivel del mar, entre 3.000 y 4.500 metros. Su extensión es entre 25.000 y 30.000 hectáreas aproximadamente. Hay datos que yo he tomado que es de 29.389, pero de pronto esto ha ido cambiando, puede ser un poco menos, un poco más, por eso digo aproximadamente 30.000 hectáreas son de extensión del Parque Nacional del Cajas. En Galápagos, para que se hagan una idea y relacionen lo que es el Parque Nacional del Cajas, Galápagos tiene más o menos aproximadamente 800.000 hectáreas. Sí, ahí está el dato concreto en pantalla, que es 789.088. Pero bueno, redondeando, sería aproximadamente 800.000 hectáreas tiene Galápagos y 30.000 hectáreas tiene el Parque Nacional del Cajas. El Yasuní, en cambio, es el más grande en extensión, tiene 1.000.000 más o menos de hectáreas. 1.020.566 hectáreas tiene el Yasuní, el Parque Nacional Yasuní, que pertenece a sí mismo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y tiene 1.000.000 de hectáreas el Yasuní. El Galápagos, más o menos 800.000, y el Cajas, aproximadamente 30.000 hectáreas. Entonces es pequeñito respecto a los dos más grandes, que es Galápagos y Yasuní. Ya. Sin embargo, no deja de ser importante, y a lo menos para el Azuay es la zona protegida más grande. Tiene más de 1.000 cuerpos de agua y 235 lagunas. Ya, más de 1.000 cuerpos de agua y 235 lagunas. Y por acá tenía yo una diapositiva que ustedes ven aquí, cuáles son las lagunas más importantes, como la laguna que yo les había dicho, la laguna, ese me fue el nombre, pero bueno, la Toreadora, sí, la Toreadora es la más importante, la que está en las oficinas administrativas, y aparte de la Toreadora está la laguna de Dublas, laguna de Ventanas, laguna de Lagarto Cocha, la laguna de Taita Chugu, laguna de Luzpa, laguna de Sunicocha, etcétera, y acá también una zona donde se ha identificado un impacto del meteorito en la parte alta. Entonces, son muchas lagunas las que están en el Cajas. Ya los hidrólogos, los que investigan el agua, los acuíferos, etcétera, tendrán mayor conocimiento. Insisto, yo no soy especialista en el Parque Nacional del Cajas, pero sí hago una historia natural, rescatando los aspectos más importantes para que la gente, los mismos cuencanos, los azuayos, los ecuatorianos, los latinos y el mundo entero conozca lo que es el Parque Nacional de Cajas desde una cierta mirada de historia, de la historia natural del Ecuador, de la historia natural del Azuay y del Parque Nacional del Cajas. También es un punto importante, el Parque Nacional del Cajas es un punto importante para investigaciones arqueológicas, ya que ahí pasan muchos chaquiñanes y también el famoso Capacñán, ¿sí? Hay muchos chaquiñanes y el Capacñán, ¿ya? El camino del Inca, o incluso pueden haber rasgos pre-incas, Cañaris, de pronto no sé si han hecho investigaciones, si hay alguna cultura Tacalchapa, Cachaloma. Entonces, también aparte de ser un importante sitio de importancia de ecosistemas para las ciencias naturales, también es importante para la arqueología, para las ciencias sociales, para la etnografía, la antropología. Entonces, dentro del Cajas también hay muchos chaquiñanes y pasa por ahí el Capacñán. Entonces, también eso es un punto importante a tener en cuenta para hacer muchas investigaciones de tipo arqueológico, paleontológico y antropológico. Algunos mamíferos del Cajas, por ejemplo, son el oso de anteojos, el puma andino. Yo me quedé sorprendido, les cuento, cuando estaba investigando para hacer esta conferencia. Siempre hacemos una lectura, una investigación en el internet, en diferentes libros, y ahí me sorprendí que exista el puma andino. Ustedes ven acá en la pantalla, el puma andino aquí está en la parte superior derecha de las fotografías. Yo me quedé sorprendido que ahí existía el puma realmente, que nos lo mencionó algún funcionario público, que existe el puma andino en el Cajas, asimismo como el famoso oso de anteojos. También existe el zorro andino, que ustedes ven acá, en la parte inferior izquierda de la pantalla, el zorro andino. También el zorrillo de hocico de cerdo, el lobo de páramo, la llama
andina que ha sido reintroducida, un tiempo desapareció, pero ahora han reintroducido la llama andina, que es parte de estos ecosistemas, y ahora ustedes viajan por la vía Cuenca Naranjal o Naranjal Cuenca y van a encontrar muchas llamas o llamingos andinos. Entonces se han reintroducido por los investigadores y los que cuidan este ecosistema, ya que es un animal importante. El tapir andino, que ustedes ven acá en la parte inferior derecha de las 4 fotografías de la pantalla, el tapir andino. También el venado de cola blanca, el pudu o ciervo y otros animales de mamíferos que existen en el Parque Nacional El Cajas, pero realmente los que más me sorprenden a mí personalmente, aparte de los otros que seguramente tienen mucha importancia, a mí los que más me sorprenden son estos 4, el oso de anteojos, el puma sobre todo, el puma andino, el zorro andino y el tapir andino me parecen algo que existan en un ecosistema natural, muy importantes para el turismo y de pronto más que para el turismo, especialmente para el turismo científico, para los investigadores, los biólogos, los paleontólogos que investiguen sobre estas especies, realmente para los zoólogos, ojalá en algún momento, aparte de biólogos, en las universidades tengamos la licenciatura o la especialidad de tercer nivel en zoología. Entonces, importante desarrollar lo que es incluso la mastozoología, que estudia los mamíferos. Entonces, ahí hay un campo por explotar, por formar, explotar en el sentido de maravillarnos con esta naturaleza, con estos animales y de amarlos también. En ese sentido, lo que es explotación de la sabiduría, del conocimiento de estos animales, de estos mamíferos, y que hay que cuidarlos y conservarlos y preservarlos para manejarlos y que no haya impactos ambientales. Especialmente ahora hay muchos conflictos respecto a la minería a gran escala. También hay otros problemas en el Cajas que están en debate en la actualidad, en el siglo XXI, en el 2020, se estaba debatiendo de las posibles afecciones de las mineras que están cerca de Molleturo, cerca del PAC o directamente cerca del Cajas, que van a afectar las fuentes hídricas, van a afectar a estos hermosos animales, a los mamíferos, al ecosistema en su integralidad, a los ríos de Cuenca, a los seres humanos, a las comunidades, están afectados por la megaminería, por la minería irresponsable, por negociados y también por también incluso por los mismos nativos o gente local de la misma ciudad de Cuenca, por sus autoridades, incluso también por las mismas comunidades que a veces no tienen un sentido de conservación del ecosistema y no viven en contacto o en armonía con la naturaleza y pueden estar afectando a este ecosistema, a estos lindos animales, a los mamíferos y también la ganadería, la pesca, la tala de árboles también afectan, los que viven alrededor están afectando también estos ecosistemas. Entonces, no solamente son las empresas transnacionales que sí están afectando o que podrían afectar por la extracción de minerales, pero también la ganadería, el pastoreo, la pesca también puede afectar a estos ecosistemas y por lo tanto a estos hermosos animales como son los mamíferos que ustedes ven en pantalla. Y no solamente a ellos, sino a todo el ecosistema. Y a la población de Cuenca también y de la SUAY. Entonces aquí ven uno de los más importantes que he detallado un poco de algunas características que leí y que lo he planteado para esta conferencia, que es el puma andino. Se denomina científicamente el puma con color. Es de la subfamilia Felinae, de los felinos. Felinae es el segundo mayor félido, sí, o felino en el continente americano, después del jaguar. Ya después del jaguar, el segundo más importante y de mayor población es el puma andino y también es carnívoro. En el Ecuador está en toda la región, especialmente interandina de la sierra. Está ubicado en otros países, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Se han registrado zonas donde está ubicado, que es el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, el Parque Nacional Sajama en Bolivia, en Canadá, en Estados Unidos hay la mayor parte de población de pumas, en el Ecuador también están en el Parque Nacional Sangay y en el Parque Nacional Podocarpus, entre otros.
La altitud donde vive es entre los 0 y los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Están diferentes ecosistemas, no solamente es andino. Entonces, por eso es que mejor, antes de que llamarle puma andino, hay que llamarle puma con color. Se alimenta principalmente, como ya habíamos dicho, es carnívoro, pero que se alimenta de mamíferos medianos como venados, armadillos, pecarís, y pequeños como conejos, raposas, roedores, ardillas, etcétera, y animales domésticos como ovejas, terneros y algunas aves y reptiles, como por ejemplo los caimanes. Puede alcanzar velocidades grandes o rápidas, velocidad máxima de 72 kilómetros por hora puede alcanzar el puma. Esperanza de vida, más o menos entre 8 a 10 años en estado natural, y en cautiverio se ha registrado hasta 20 años. Pero bueno, qué mejor que esté en sus ecosistemas. Entonces, entre 8 y 10 años de edad. Puede ir un poco más también. Enfermedad grave que padecen muchos pumas es el virus de inmunodeficiencia felina, ¿sí? Virus de inmunodeficiencia felina por el cual mueren muchos pumas. Otros animales en el Cajas, tenemos aves, por ejemplo, como el cóndor andino, el tucán andino, el carácara, ¿sí? El gavilán, el chirote, patos, colibrís y otras especies de aves, anfibios como ranas, el Atelopus nanay y el Atelopus exiguus. Bueno, realmente son nombres técnicos, no me voy a meter ahí demasiado, pero ranas, sapos y más anfibios en el Cajas. Incluso especies que se han encontrado que son propias, endógenas del Parque Nacional El Cajas. Insectos como arañas, escarabajos, grillos, hormigas, copépodos, crustáceos y más. Crustáceos deben ser de agua dulce, debe ser, pues. Seguramente que se lo menciona en alguno de los artículos que estaba revisando. Reptiles como lagartijas, culebras, lombrices, tijeretas o las tijeras que los conocemos, las tijeretas y más en cuanto a reptiles e insectos. Peces como bagres, peces gatos, salmones y truchas. La trucha también afecta mucho al lugar, a los ecosistemas. Hay investigaciones que realiza la Universidad de La Soy respecto a eso. Habrá que investigar y conocer a mayor profundidad sobre las truchas en este ecosistema que es frágil. Plantas del Cajas, lo que es la botánica del Cajas, el árbol de papel, la flor del andinista o la conocida como la chuquiragua, que ustedes ven en pantalla, esta flor de color tomate, la flor del andinista o la chuquiragua. Achupayas, aguarongos, bromelias o huicundos, musgos, plantas medicinales, etc. Algún rato habrá que hacer una profundidad sobre las plantas del Cajas y de estos ecosistemas. Ya, naturalistas del Cajas, algunas instituciones y personas que están investigando sobre el Cajas. Por ejemplo, tenemos a Etapa, que es una de las importantes empresas de Cuenca de gestión ambiental, y se han hecho muchas investigaciones desde Etapa, y uno de los investigadores que conozco, no es mi amigo, pero sé que es uno de los que salen en los medios de comunicación, he visto una de sus entrevistas, Francisco Sánchez, que es un biólogo e investigador sobre el oso de anteojos, puma y mastofauna en el Parque Nacional El Cajas, especialista en mamíferos y biología y zoología. Francisco Sánchez, del área de gestión ambiental de Etapa, de la empresa municipal de agua potable, telecomunicaciones y alcantarillado de Cuenca. También otra de las instituciones que hacen investigaciones científicas es la Escuela de Biología de la Universidad de la SUAY, que fue creada en 1989 y sus primeros graduados fueron en 1995. Entonces prácticamente tenemos casi, ¿cuánto sería? 31 años de la Escuela de Biología de la Universidad de la SUAY. Y tenemos 25 años que han sido graduados biólogos de la Universidad de la SUAY, entonces que deberían también investigar y siguen investigando sobre el Parque Nacional del Cajas, sus estudiantes, sus profesores, etc. La Escuela de Ingeniería Ambiental, recién creada hace unos 10 años aproximadamente, de la Universidad Politécnica Salesiana. Uno de los investigadores que he encontrado yo material es de Juan Loyola Illescas,
investiga sobre la flora y fauna de estos ecosistemas. La Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cuenca, que también es más nueva inclusive que de la Politécnica Salesiana, la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Cuenca, la Escuela de Gestión Ambiental de la UTPL o la Universidad Técnica Particular de Loja, el Museo de Esqueletología de Cuenca, con el cual tengo una entrevista con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo también que conoce mucho de esta zona y que es líder del Museo de Esqueletología. Y les invito a la entrevista con Juan Pablo Martínez en mi canal en YouTube, donde aquí hablamos también de algunos temas de la naturaleza, ciencias naturales, biología y esqueletología. Bioparque Amaru, de Ernesto Arbeláez, que es un biólogo también de la Universidad de la SUAY, y tiene un bioparque Amaru también importante, y dentro de estas investigaciones también ha hecho aportes respecto a los ecosistemas y a la biología del Parque Nacional El Cajas. Juan Carlos Sánchez, que no le conozco muy bien, pero por ahí encontré información de él, que es un biólogo e investigador de fauna y de ranas en el Parque Nacional El Cajas. Entonces, estos son algunos de los naturalistas, de los biólogos, de los especialistas en ciencias naturales que están investigando, y las instituciones que aportan a esta ciencia y a conocer lo que es el ecosistema del Cajas. Entonces, necesitamos seguir investigando, protegiendo, conservando y manejando, gestionando ambientalmente lo que es este ecosistema, que como ya les dije, está o puede estar amenazado, y ya está amenazado por la ganadería, por el pastoreo, por la pesca de truchas y también por lo que son las comunidades cercanas, incluso por la minería a pequeña, mediana y gran escala, y por los mismos gobiernos nacionales, los mismos gobiernos locales. Está amenazado este ecosistema del Cajas. Bueno, otra cosa es que si bien las ciencias naturales son las que más investigan este ecosistema, sin embargo, yo siempre menciono en muchas de mis conferencias, yo hablo del pensamiento interdisciplinario. Tengo una conferencia también sobre lo que es el pensamiento interdisciplinario. Yo creo que las ciencias, y en este caso el Parque Nacional El Cajas, tiene que ser entendido, investigado, estudiado, gestionado desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿ya? Asimismo, como otros ecosistemas, como por ejemplo el bosque Coyay, acá en Gualaceo, Jordeleg, Paute, Huachapala, El Pance, Villa de Oro, que también es el segundo más importante de la SUAY, después del Cajas. Yo creo que el Cajas como el Coyay tienen que ser investigados desde una perspectiva o multidisciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria. O sea, no tiene que ser patrimonio o solamente los biólogos o los ingenieros ambientales o los ingenieros agrónomos tienen que estar ahí. Tiene que ser esto desde una perspectiva multidisciplinaria, investigada, profundizada, gestionada desde esa mirada, desde la perspectiva sistémica, desde los sistemas complejos interdisciplinarios. Y ahí yo les invito a esta conferencia que tengo sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Por eso yo creo que esto debe ser investigado por historiadores, y la historia tiene muchas subespecializaciones, como la historia natural, la historia cultural, la historia biológica, etc. La historia de la ciencia. Las ciencias naturales, ¿sí? Los que hacen historia de las ciencias naturales también, a mí me gusta mucho la historia de las ciencias naturales. También tenemos que promover lo que es investigaciones y estudios sobre el Parque Nacional del Cajas. Las ciencias sociales, los que hacen ciencias sociales, los que hacen historia de las ciencias sociales y sus subespecialidades tienen que también aportar a lo que es el estudio sobre el Cajas y estos ecosistemas en el Ecuador. La biología, como ya hemos mencionado, son muchos biólogos los que investigan, pero no solamente la biología, sino también la biología natural, la biología cultural, la biología animal, etc. La misma ingeniería ambiental, la ingeniería ambiental geológica, la ingeniería ambiental biológica, etc. ¿Sí? La hidrología, también hay muchos hidrólogos que ya están cada vez existiendo muchos ingenieros civiles, biólogos que están siendo hidrólogos. Entonces la hidrología geológica, la hidrología química y todas las subespecialidades de la hidrología también es importante que investiguen sobre los ecosistemas del Cajas. La arqueología precañari, la arqueología cañari, la arqueología inca, la arqueología de pronto colonial, lo que es el patrimonio cultural, tienen que
proteger y cuidar y conservar y gestionar multidisciplinariamente, interdisciplinariamente lo que es el Cajas. La paleontología, la paleobotánica, la paleozoología, la paleoantropología tienen que investigar dentro del entorno del Cajas, tienen que apostar con sus investigaciones, con sus estudios. Ojalá tengamos cada vez más paleontólogos, paleobotánicos, paleozoólogos, paleoantropólogos, y les invito ahí a mi conferencia sobre qué es la paleontología. Yo les invito a esta conferencia en mi canal, donde que divulgo también lo que son. No soy especialista en ninguna de estas ramas, pero yo me gusta la educación, la investigación, y por eso que promuevo que hayan más investigadores en todos estos campos. La geología también tiene que estudiar las rocas, ¿sí? Los sistemas geológicos del Parque Nacional del Cajas. Geólogos tienen que investigar, los historiadores o la historia geológica, la geofísica, la geoquímica, la geoantropología, la demografía, tienen que investigar sobre el Parque Nacional del Cajas, los que hacen ordenamiento territorial, etc. Los antropólogos, la antropología andina, la antropología física, la antropología cultural, la antropología psicológica, tienen que investigar también en esta zona de aquí. La zoología, la etnozoología, la paleozoología y la historia zoológica también son campos importantes de la ciencia que tienen que investigar sobre el Parque Nacional del Cajas y sobre ecosistemas similares, como el Coyay, por ejemplo. La química, la bioquímica, la astroquímica y la historia de la química también, que son otros campos importantes. Los mismos psicólogos, y ahí sí yo soy psicólogo organizacional y tengo mi maestría en el campo del desarrollo local, de la psicología social. Entonces, la psicología también tiene que ser estudiada para entender el comportamiento de las personas, de las organizaciones, de las empresas mineras que están en la zona, de los gobiernos, cómo actúan, cómo piensan sobre el parque, cuáles son sus creencias, sus paradigmas, sus formas de gestionar el Parque Nacional del Cajas. Entonces, la psicología también tiene que investigar donde hay personas está la psicología. Y dentro del Cajas están muchas personas, están científicos, están universidades, está Etapa, están empresas transnacionales mineras, están comunidades y familias de ganaderos, de agricultores que también están generando impactos ahí, que viven ahí también. Entonces, la psicología tiene que apostar a entender el comportamiento, la conducta de esas personas respecto a este ecosistema. Entonces, es importante que los psicólogos, la psicología natural, la psicología social, la psicología ambiental, ¿sí? O los psicólogos que se especialicen en psicología biológica, en psicología social, en psicología ambiental, también investiguen sobre esta zona. Los psicólogos culturales, para que manejen también toda la parte cultural de las instituciones culturales y biológicas y científicas que también están en esta parte. Entonces, desde esa mirada, los psicólogos tienen que entender desde la mirada psicológica lo que es gestionar a las personas que están involucradas, a los actores, a las instituciones, a las empresas, a las comunidades y familias que están dentro del Parque Nacional del Cajas. La astronomía de pronto es un punto estratégico para estudiar, para que no haya contaminación ambiental, y pues también se pueda observar los astros, hacer estudios astronómicos. Yo creo que es un punto importante el Cajas. Se han hecho muchos avistamientos de planetas, de las estrellas, del cosmos. Entonces es un lugar propicio para la investigación de la astronomía, la astrofísica, la astrogeología, la astrobiología, etcétera. Entonces yo creo que también es un punto que hay que desarrollar dentro de eso, lo que es la astronomía, para mirar los planetas, los sistemas solares, el sistema solar, las galaxias, el origen del universo. Entonces, es importante para los astrofísicos, para los físicos que estudian astronomía, para la astronomía, la astrogeología, la astrobiología es importante. Este sitio es el Parque Nacional El Cajas. Asimismo, los ecólogos, la ecología y otras ramas de las ciencias que de pronto no mencioné aquí, pero también las otras ciencias tienen que especializarse también en lo que es el Parque Nacional El Cajas, de pronto el mismo derecho, el derecho ambiental, el derecho ecológico, los derechos de la naturaleza, los derechos constitucionales, tienen que aportar a las investigaciones y la gestión integral de lo que es el Parque Nacional El Cajas para que sus microorganismos, el agua, las plantas,
la botánica, los animales, los mamíferos, las aves, no sean afectadas y también los humanos también, que no sea, y más bien se viva en equilibrio con la naturaleza. Entonces, por eso es que el CAJAS tiene que ser analizado desde una perspectiva interdisciplinaria. Y no solamente el CAJAS, ojo, yo les invito a mis otras conferencias sobre historia natural del Azuay. Ahí menciono algunos de los bosques también que están en el Azuay, como por ejemplo, yo creo que muchos de los investigadores del bosque, el Coyay, el Aguarongo del Cantón Guaraceo y también de los otros parques nacionales y bosques naturales en el Ecuador y en el mundo tienen que aprender mucho de las investigaciones y de la gestión que se debe hacer o se hace en el Parque Nacional El Cajas. Por ejemplo, ecosistemas vecinos, hay ecosistemas vecinos, como ya dije, el Coyay, acá en Gualaceo, Paute, eh, el bosque Tinajillas, ya que está en la zona de Limón Indanza, en la vía Gualaceo-Limón, el Parque Nacional Sangay, que está al norte del Parque Nacional El Cajas, el Parque Nacional Podocarpus, que está al sur, entre la provincia de Loja y Zamora, la Reserva Ecológica Manglares Churute, que está asimismo en la vía que va desde Molleturo, Cuenca Molleturo, Guayas, ¿sí? Cuenca Molleturo Durán, se encuentra la Reserva Ecológica Manglares Churute, que es un lugar espectacular. Tuve la oportunidad de conocer, yo sí conozco el Cajas, no todo, pero varios puntos estratégicos del Cajas yo sí conozco y me gusta, es muy bonito allá. Pero también otro lugar que he visitado, que es la Reserva Ecológica Manglares Churute, que está cerca de Puerto Inca. Yo creo que también necesitamos conectar al Parque Nacional Cajas con estos otros ecosistemas, hacer corredores biológicos para proteger la flora, la fauna, los microorganismos y a las comunidades para que puedan convivir con estos ecosistemas y proteger de la extracción minera, petrolera, que ha habido mucho en el Ecuador y que destruyen nuestros ecosistemas. Hay que entender que somos un país mega diverso, tenemos mucha biodiversidad y eso tenemos que cuidarlo. El Parque Nacional Cordillera del Cóndor, que directamente una parte está en el Ecuador, pero sobre todo está en el Perú. Ahí hay que pensar en un área de conservación internacional entre Ecuador y Perú y cómo lo gestionamos también eso de ahí. Entonces son ecosistemas que son vecinos y que están también ligados a lo que es el Parque Nacional El Cajas, porque hay que pensar que el Cajas no solamente es el Cajas, sino que está ligado al Coyay, al bosque Tinajillas, y aquí me olvidé voy a poner aquí el bosque Coyay, el bosque Coyay, que también es muy importante, especialmente para los cantones que estamos acá en la zona oriental. Estoy hablando de Chordelej, del Zig-Zig, Chordelej, Gualaceo, Paute, Huachapala, Sevilla de Oro, El Pan, y las parroquias que están alrededor del bosque Coyay. Yo creo que incluso la provincia de Morona, Santiago, los cantones de Santiago, en Méndez, lo que es Limón, Morona, Santiago, tienen que tener y apostar a lo que es la gestión del Coyay, integrarse a esta mancomunidad y cómo el Coyay se vincula con el bosque Tinajillas en Limón, con el Parque Nacional El Cajas, el Parque Nacional El Cajas, cómo se vincula con el Parque Nacional Podocarpus, con el Parque Nacional Sangay, con el Parque Nacional Manglares Churute, el Parque Nacional Cordillera del Cóndor, etc. Entonces, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo se relaciona el Parque Nacional El Cajas con estos otros ecosistemas? Por eso es un sistema natural nacional de áreas protegidas. Entonces, no está aislado de los otros ecosistemas y también de las ciudades, por supuesto. Entonces, todo esto hay que mirarlo desde una perspectiva sistémica, desde el pensamiento complejo interdisciplinario. Por eso les invito siempre a mi conferencia sobre el pensamiento complejo interdisciplinario. Y con esto, amigos y amigas, estoy terminando lo que es esta conferencia sobre el Parque Nacional El Cajas, sobre historia natural del Parque Nacional El Cajas. Insisto, no soy especialista en esto, no soy biólogo, soy psicólogo, tengo una maestría en desarrollo local, pero me gusta la difusión científica, la difusión de las ciencias naturales, la difusión de las ciencias sociales
De pronto tengo mis equivocaciones, seguramente algún dato, si es que ustedes me puedan corregir, pues siempre estoy abierto a cualquier aporte que puedan hacer, pero es un primer intento a la aproximación de la gestión del Parque Nacional El Cajas, que es un patrimonio no solamente de los cuencanos, sino de los ecuatorianos, de los azuayos y por supuesto los ecosistemas que están ligados a este. No se olviden de visitarme. Recibo siempre sugerencias a mi teléfono, al WhatsApp, que ustedes ven en pantalla, al 593-995-3842-75 y que me visiten en las diferentes redes sociales acá en el Ecuador, pues especialmente en Facebook y YouTube, ¿sí? Y también invitarles a otras conferencias y entrevistas con las cuales tengo, que es conferencias que se denominan los siguientes temas: qué son las ciencias naturales, qué son los estudios sociales y cómo también se vinculan entre estos dos, ¿no? Entonces tengo conferencias sobre qué son las ciencias naturales, qué son los estudios sociales, qué es la investigación científica, metodología de la investigación, investigación histórica, metapsicología para los psicólogos y los no psicólogos también, historia natural del Ecuador, historia natural homínida y la evolución humana, historia natural de la SUAY, qué es la paleontología, y las entrevistas con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo, con Pablo Matute, que es un ingeniero ambiental, entre otras, que ustedes acceden a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar y pueden buscar todas estas, en mis videos, todas estas conferencias y entrevistas. Y tengo muchas otras más, pero estas son las principales que yo les recomiendo y que también ya mencioné a lo largo de la conferencia. Entonces, insisto, no soy especialista, pero yo creo que hay que fomentar la cultura de lo que es el Parque Nacional El Cajas, las investigaciones, el pensamiento y el cuidado de este ecosistema muy importante. Con esto me estoy despidiendo. Al final de la conferencia también van a salir algunos videos, 4 videos que les van a dirigir directamente en los últimos 5 segundos de este video. Les va a salir otros 4 videos que ustedes pueden acceder a diferentes y que son parte de estos que he mencionado. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa. Agradecer también a las empresas Orellana Construcciones, de acá del Cantón Gualaceo, Trajes Orex, Bior Tecnología, El Montañés Pastelería y Cafetería El Montañés, de acá del Cantón Gualaceo. Ingresen a las páginas de Facebook de estas empresas y también de Muy y asociados del arquitecto Nelson Muy en Ambato, que son los auspiciantes de estas iniciativas de mi canal en YouTube, y que también, si es que quieren ustedes colocar publicidad o que yo anuncie sus empresas en los próximos videos, entrevistas y conferencias, estoy siempre a las órdenes. Un saludo, pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.